Muy buenas noches, empresarios y emprendedores. Bienvenidos a una nueva transmisión del Centro de Entrenamiento en Negocios. Hoy vamos a platicar de un tema que es esencial para que nuestro negocio pueda crecer ante estas adversidades que de pronto se nos están presentando. Hoy vamos a hablar de este tema que está relacionado con las finanzas y quédense porque vamos a dar muchos tips relacionados en la administración financiera. Quiero también darle la bienvenida a mis socios y amigos. Por aquí está Anel acompañándonos. Anel, bienvenida. Y también está por aquí José Miguel Novelo acompañándonos. José Miguel, bienvenido. Buenas noches a todos. Yo ya estoy conectado y ya estoy viendo esta transmisión en vivo. Ya estamos con... Y eso les iba a decir también que por favor entren a sus redes. Yo voy a entrar en este momento a mis redes sociales y voy a buscar la transmisión para compartir. Ya estamos en vivo, así que todas las preguntas y las dudas que surjan relacionados con este tema de finanzas, la verdad que es un tema que en ocasiones nos da miedo platicar. Hay que ser sinceros, hay que confesar las preocupaciones que de pronto nos atañen en nuestra vida empresarial. Y no sé a ustedes, ¿alguna vez este tema les ha resultado tedioso de platicar, Anel? Así es, definitivamente estamos empezando el año, ya, no sé si coinciden conmigo, Yamili y José Miguel, estamos empezando el año con temas de verdad muy importantes para los emprendedores y para los empresarios. El live de la semana pasada fue sobre liderazgo. El tema de hoy es sobre finanzas y la próxima semana vamos a hablar un poco de marketing. Pero el tema de finanzas, que es el tema de hoy, definitivamente es un tema, como decía Yamili, es un tema que a muchos de nosotros nos da miedo, porque la mayoría de nosotros que iniciamos un negocio o un emprendimiento, no estamos familiarizados con ese tema, con esa área. Es decir, somos muy buenos, sabemos hacer lo que nos gusta, lo que nos encanta, pero a la hora importante de poner en un papel y decir, bueno, al final del día me fue bien o me fue mal, ya en números, objetivamente, nos da miedo. Y yo he de confesar que han llegado días en los que digo, mañana lo veo, al final del mes lo checo. Y yo creo que sí, pero no estoy segura, pero si hay en mi cartera significa que sí. Y la verdad es que es un error terrible que cometemos los empresarios, porque además, fíjate, o sea, todos los días tomamos decisiones financieras y de los 30 días que tenemos que tomar decisiones financieras, a veces no le dedicamos ni un día a saber cómo están nuestras finanzas. Entonces, imagina así que como que vas por la vida diciendo, ok, ponle aguacate a todo, ¿no? Y luego ni sabes si tienes aguacates para repartir. Entonces llega al final del mes y te ves así como que, oye, ¿qué pasó? Si yo pensé que me fue bien este mes, pero resulta que no me fue tan bien. Definitivamente es un tema importante y que sí, muchos empresarios, muchos emprendedores, de verdad, dejamos olvidado, dejamos ahí como que de un lado por desconocimiento, por miedo también, pero claro, es un tema que tenemos que enfrentar y con el que nos tenemos que familiarizar y perderle el miedo también. Fíjate que creo que es uno de los temas de los que menos hablamos, de los que menos, del que menos queremos hablar, corrijo, es el tema del que menos queremos hablar, porque sabemos que hablar de finanzas o hablar del tema de las finanzas es prácticamente desnudar el alma y la cartera. Y antes que tener desnuda la cartera, prefiero desnudar el alma porque, bueno, ahí sí sé que no hay problema. O sea, pero incluso llévense todo lo que tengo, pero desnudar la cartera, desnudar los números, es algo de lo que muy pocas veces hablamos. Como bien decía Anel, por miedo, esa es la verdad, o sea, por temor a darnos cuenta, por temor a la realidad,
por temor a una verdad que sabemos que está ahí, pero que la estamos guardando. Y que preferimos o pensamos que ocultándola, que guardando los numeritos un mes más, entonces se van a ir algún día y eso ya no va a surtir efecto en nosotros. Yo confieso abiertamente que he tenido muchos problemas a lo largo de mi carrera, así que no se sientan solos, amigos que nos están viendo. Yo estoy con ustedes. Yo he tenido muchos problemas cuando se trata de esas finanzas. Ustedes me ven aquí muy feliz y todo, pero en mi juventud, cuando yo apenas iniciaba mi carrera, antes de iniciar mi carrera profesional, mi carrera ya en ventas, yo no sé por qué los bancos me daban tarjetas. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué me dieron tarjetas los bancos? ¿Y por qué me dieron tarjetas las tiendas departamentales? Hoy no lo debieron haber hecho. Como diría la canción de Los Ángeles Azules. Sí, tenía 17 años. Tenía 17 años. Callada, tímida, inocente, y tiene la mirada y ¡pum! Y le dan una tarjeta. ¿Y para qué quieres? O sea, y sinceramente lo digo así, tal cual es, y de manera muy real. En aquel entonces, en aquella etapa de mi vida, yo pensaba y tenía esa estúpida idea, porque no tengo otra palabra para decirlo, esa estúpida idea de ir, firmar y decir, no pasa nada, yo lo puedo pagar, claro que sí. Y entonces llegaba al siguiente mes ese estado de cuenta y de repente lo podía pagar, de repente no. Entonces, bueno, es algo que a lo mejor esta breve historia de finanzas quizá les suena, quizá les hace sentido, quizá alguno de ustedes ha estado en estos zapatos. Y lo importante, lo interesante de todo esto es que hay una mejor manera. Es que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer mucho mejor que como lo estábamos haciendo, sobre todo para su negocio. Y ahí es donde entra Yamily y me interrumpe y nos da una cátedra de finanzas para emprendedores, porque yo les puedo enseñar de ventas, pero no vean, o sea, yo necesito ayuda para mis finanzas. Gracias a Dios, Yamily es mi socia y cada día puedo comprobar más que me quiere mucho, porque si no, mis números estarían un poquito tristes. Y bueno, aquí déjenme comentarles que se han unido a la transmisión Ceci. Le mandamos un fuerte abrazo, muchos besos a Jazz Arjona, a nuestro primo David Rejón, que está emprendiendo, y le mandamos toda la buena vibra del mundo. Qué padre, muchas felicidades. Tiene ahí ya sus pininos con un negocio propio. Y definitivamente yo también confieso que en algún momento de mi vida he tenido problemas con las finanzas, y uno de los problemas que tuve fue precisamente este que platicamos al principio, ese miedo y tabú de querer abrir la página y decir cuánto gano y cuánto gasto. Y por ese temor que a lo largo de los días y las semanas, o sea, te vas enfrentando y te da tanto miedo que, como bien decía Nel, dices mañana, hasta que ya viene un factor y te dice, ¿sabes qué? Te pone la cabeza pero sobre la otra. Debimos haber dejado este episodio para noviembre, Halloween, hubiera estado buenísimo. Está buenísimo. Te dice, abre los ojos, y en ese momento tienes que tomar una decisión. Y una de las cosas que también aprendí en ese momento es que yo relacionaba esta falla en mis finanzas con que yo había fallado en mi negocio. Y esa fue una gran enseñanza que tuve y que les comparto a través de esta experiencia. Me di cuenta que una de las cosas que yo temía era
observar que no me estaba favoreciendo la economía, que mis gastos eran mayores. Y ese temor que yo tenía estaba relacionada con mi propia actividad, con el hecho de valorarme o de etiquetar que si mis finanzas eran sanas, pues yo era una empresaria próspera. Y que si mis finanzas no eran sanas, entonces yo era una empresaria ya como Yamily y que había fracasado. Entonces decidí aumentar mi valor personal, mi percepción personal, agarrar con todo el respeto que tienen los presentes mis calzones y ver esas cifras y hacerme cargo de ellas. De decir, bueno, estoy gastando más o estoy, que la mayoría de nosotros nos sucede, estoy dejando dinero. Porque muchas veces equivocamos al pensar que los gastos pueden disminuir. Coincido que hay muchos gastos que podemos optimizar, pero lo más fácil que podemos hacer es generar más dinero. Y ahí mi chip cambió de manera radical y empecé a fortalecer mis habilidades personales. Y cuando fortalecí mis habilidades personales, todo, absolutamente todo cambió. Entonces, definitivamente esto nos sucede a muchos que pensamos que esas finanzas nos aprueban o nos desaprueban. Además de como empresarios, porque, o sea, al final de decir, de todo lo que trabajé, de las 15, 40 horas que dediqué a la semana, o sea, me está quedando menos 10,000. O sea, ¿qué clase de negocio es este? O sea, este es un negocio en el que yo ni siquiera quiero estar. Y empezamos a confundirnos y obviamente no solamente nos presionan los acreedores y los proveedores, sino tenemos esta carga de creencias, esta carga emocional de que estamos haciendo mal las cosas. Y que como estamos haciendo mal las cosas, nosotros somos un fracaso, porque la verdad es lo que todos pensamos. Al menos yo eso pensé en aquellos ayeres en los que quería y ni siquiera quería ver mis finanzas. Entonces cambié ese chip. Fíjate que eso que acabo de decir, ese concepto, lo he escuchado también de Grant Cardone. Antes de entrar al aire platicábamos brevemente de él y que a principio de año tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento que él dio. Y él decía que además iba a ser hasta parte del título, pero nos decidimos por no explicar tanto el título y utilizar ese concepto ya durante la transmisión, que es mucho más fácil generar más dinero. O sea, tú, en el momento que tú ves que tú ya tienes esa radiografía de todo lo que tienes que cubrir, de todo lo que tienes que pagar, y créanme, y eso también se los digo tal cual, y bueno, está Yamily, está en él de testigos, y muchos de los que me conocen, con los que hemos compartido oficina, llegó también un momento en mi vida en el que tenía que reunir una cierta cantidad de dinero considerable para realizar un pago porque quería salir igual de una situación que en vez no les voy a explicar todo el contexto, pero en vez de estar pagando una mensualidad. Y entonces tenía dos opciones. La primera era decir, pues no, y seguimos pagando hasta ver que nuestro infinito. Señor, sí, a ver si algún día logro ver ese final o el final del túnel. Y la otra era reunir ese dinero a través de mis conocimientos, a través de lo que sabía hacer, que lo mejor que sé hacer es negociar. Y entonces fue creo que hemos platicado de esa negociación en otros lives o en alguna ocasión dijimos que les íbamos a comentar, porque además es una telenovela buenísima, porque no había día que no estuviéramos al teléfono y estuviéramos platicando de cuál era la estrategia que íbamos a seguir en esa negociación para conseguir el dinero. Pero ¿de qué estoy hablando? Me regreso al punto que es más fácil generar más dinero que empezar a recortar gastos. Ahora bien, el mismo Grant Cardone dice, ok, tú sigues genera mucho más dinero. Y para generar mucho más dinero,
aquí viene un tip. Y esto les va a servir mucho. A nosotros nos sirvió y cada vez que lo recordamos, nos sirve como base, como punto de partida. Y el concepto es el siguiente. Ten una mentalidad desde cero. Ojo, no es una mentalidad de pobreza, pero una mentalidad desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, si estamos atravesando todavía una pequeña recesión económica, eso no lo podemos ocultar. No podemos decir que no está pasando, porque sería engañarnos, sería pensar en algo que además es irreal. Y yo sé que a lo mejor por ahí van a salir los puristas que dicen, es que, José Miguel, tú siempre has dicho que tienes que pensar positivo. Sí, he dicho que hay que pensar positivo, pero hay que pensar, pero también hay que pensar positivo con base en la realidad. Entonces no podemos estar pensando positivo si nos estamos engañando. Tenemos que dominar también esa parte de nuestro subconsciente. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí todavía. Estoy hablando de partir desde cero. Quiere decir que vamos a hacer esa lista y vamos a empezar a recortar ciertos gastos que son ociosos. ¿Cuántos gastos ociosos tienen ustedes que han identificado? Y la pregunta es directa. Gastos ociosos que quizá identificaron o no habían identificado hasta la pandemia. Es increíble. Pero la pandemia creo que nos hizo ese gran favor, ¿no? Así es. Bueno, si con gastos ociosos te refieres a estos famosos también gastos hormiga, que de la galletita en la tarde, ¿Estás comiendo azúcar en el Argüelles? No estoy comiendo azúcar, pero lo hacía. Okay. Y recuerdo bien de estas tardes en la oficina, además, que no faltaba el que decía, ¿quién va a dar su tanda de cafés? ¿Quién va a dar las galletas? ¿Quién va a dar...? El clásico, ¿no? Y yo creo que en todas las oficinas, ¿no? En todos los trabajos, de esas famosas idas a la tienda de conveniencia más cercana para surtir a media oficina que quisiera algo. Y que no bajaban cuentas de 250, 300 pesos a veces. O sea, es increíble, increíble. Así es. E incluso, digo, quizás Yamil lo va a comentar ahorita en sus recomendaciones, porque ahora además estas famosas tiendas de conveniencia que ganan una utilidad por la venta de cada uno de los productos que venden, que esa utilidad es una utilidad bastante reducida, porque ellos ganan más bien por volumen. Ahora tenemos un gasto como emprendedores que no nos hemos fijado, al menos yo reconozco estos 10 pesos de comisión que tú pagas cuando haces un depósito en estas sucursales. Para nosotros como emprendedores a lo mejor esos 10 pesos, bueno, pues que son 10 pesos, ¿no? Pero si te pones a fijarte en qué galletitas que antes comprabas, tú le dejabas a ese negocio 10 pesos, te das cuenta que en ningún producto tú le dejas a ese negocio 10 pesos. No sé si me estoy explicando. De tal manera que esos 10 pesos de comisión equivale a la utilidad que ellos tendrían si vendieran 5 botellas de famoso refresco gaseoso. Entonces, fíjate, o sea, ese gasto hormiga que antes se lo llevaban estas 5 botellas, ahora se los llevan estos famosos 10 pesitos de comisión que nosotros estamos invirtiendo en cada uno de estos depósitos que hacemos. Y claro, no es comida, no es un, digamos, no podríamos decir, pues es algo nada más que me está ahí saciando un antojillo. No, pues es algo importante, es algo que necesitamos. Pero creo que incluso pensar en esos gastos que se nos van yendo de 10 pesos en 15 pesos, tenemos que considerarlos, ¿no? Y tenemos que también saber ser inteligentes en esos gastos a los que tenemos que incurrir. Sí, y antes, perdón que te interrumpa, Yamili, hablando también de eso, creo que es importante bien identificar cuál sí es un gasto ocioso o una fuga, llamémosle fuga, y cuál es una inversión, sí sería una inversión. Porque aquí me voy al factor también tiempo, productividad o ahorro de mi tiempo y de mi energía.
esos 10 pesos entonces que vamos a pagar de comisión a estas tiendas de la XXX, que a lo mejor la tenemos en la esquina de donde estamos, y no entrar al banco, y que me permite ese ahorro de tiempo para ir o para conectarme a mi siguiente cita. Entonces ahí coincido con él que tenemos que ser muy inteligentes en qué es un gasto, qué es una inversión, y cómo puedo hacer que esos 10 pesos regresen a mi bolsillo convertidos en 100. Claro, y para definitivamente ambos puntos de vista son muy útiles para hacer esta reflexión. Definitivamente en su momento fue una plática que tuve con Anel, porque quizás teníamos antes esquemas de pago a los que ya estábamos adaptados. Inclusive, pues yo recuerdo, ¿no?, cuando estábamos compartiendo oficina, que de pronto nos girábamos y hacíamos los pagos de manera inmediata, mano a mano, o definitivamente estaban cercanos, ¿no? Estaban a 1 metro o 2 de ti. Y de pronto viene este cambio y como pues bien comenta Anel, o sea, estos pagos ahora, una de las formas es o lo haces en una sucursal bancaria o lo haces a través de estas tiendas de conveniencia. Y esquemas que teníamos antes de pago que pudieran ser semanales, yo le decía, oye, Anel, si hacemos el análisis semanal, tendrías que gastarte 50, 70 pesos utilizando esta forma, o considera la posibilidad de que no sea la quincena, que no sea la semana, que sea la quincena, y reduces tu cantidad de movimientos. O sea, si antes hacías 7 movimientos a la semana, ahora vas a hacer 7 movimientos a la quincena, y ahí sí vale la pena que inviertas 1 hora de tu tiempo, de tu vida, para hacer este pago, y sales y después de esta hora que te sirve de salir, de que te dé un poco el sol también, pues bueno, regresas y como si nada, y vas optimizando tu tiempo, tu energía y por supuesto tu dinero. Y también coincido contigo, José Miguel, en el hecho de valorar cuando de pronto nos tenemos que hacer el pago de un derecho o de un servicio en la casa, que yo reconozco que a veces en el último día, fecha de vencimiento, Dios mío, ¿dónde es? Y ¿sabes qué? Yo sí voy a la tienda más cercana y pago mis 10 pesitos de comisión. Claro. Porque quiero estar tranquilita, y ese gasto lo vuelvo a hacer hasta el siguiente bimestre, ¿no? Claro. Así lo considero, como 10 pesos vale mi tranquilidad de ir a la media hora y a los 10 minutos quitarme ese pendiente, por supuesto. Entonces es importante ese análisis, como bien dices, de que si es un gasto o si es una inversión. Y ese es un excelente tip para los que nos están viendo y realizan pagos en esas tiendas de conveniencia o en los bancos. Analicen, porque también se me ocurre otra cosa. Si ya vas a salir, vamos a pensar esto, vamos a pensar este escenario, este ejemplo, que seguramente es un ejemplo real para muchos de los que nos están viendo. Ya saliste, si sigues en home office, pues vamos a decir que acabas de salir de tu casa. Si ya estás en tu negocio, si tu negocio ya está abierto, ok, y vas a ir al banco, ya estás fuera, pues, ya estás en la calle. Si ir al banco solo es por ahorrarte esos 10 pesos, pero vas a invertir o le vas a dar al banco 1.5 horas de tu vida, queridos amigos, piénsenlo, de verdad. Se los digo de corazón, piénsenlo. Ahora, si esa misma 1.5 horas de estar en la fila y realizar ese pago, también, como dice Yamily, les sirve para aquí el relax, para escuchar. A lo mejor llevan sus audífonos y tienen un audiolibro. Qué padre, oye, pues tengo un audiolibro. O esa 1.5 horas me sirve para hacer unas llamadas telefónicas a otros clientes y prefiero hacerlo desde ahí. Entonces vale la pena la inversión. Yo, por ejemplo, si necesito que ya casi uno no retira dinero de los cajeros, esa es la verdad.
salvo excepciones. Yo soy de estos, y les voy a revelar un secreto que creo que ni siquiera ustedes dos saben. Ya ven que uno puede retirar dinero de cualquier cajero. O sea, haz de cuenta, si tienes Banamex y te pasas un cajero de Banorte, puedes bajarte con tu cuenta, tu tarjeta de Banamex y retirar dinero. Lo puedes hacer. Queridos amigos, yo soy el enemigo número uno, lo confieso. Enemigo número uno. Si voy a retirar dinero del cajero, tiene que ser de mi banco. Y les voy a decir por qué, no es necedad. Y aquí les va. Si ya salí precisamente a eso, a retirar dinero, ahí sí me ahorro los 35 pesos de comisión que me cobra el banco, que no sea el mío, por retirar dinero de otra cuenta. O sea, perdón, de otra institución bancaria. Ahí sí, llámenme codo, llámenme avaro, duro, lo que ustedes quieran, pero ahí sí puedo ver una gran diferencia entre los 35 pesos que me va a cobrar cualquier cajero que no sea el mío, y si ya salí a hacer eso, y en realidad los cajeros no son filas de hora y media, oigan, sí, inviértanle 5 cuadras más para llegar a su banco. Ese es un tip muy personal, si lo quieren hacer. O si son de los que, porque conozco mucha gente que me dice, eres un exagerado, párate aquí ya, yo sí voy a sacar dinero. Pues chido, ¿no? O sea, yo esos 35 pesos míos siguen siendo míos y seguirán siendo míos. Oye, yo quiero resaltar, quiero puntualizar algo que dijo Yamili y que me pareció de verdad tan atinado que vale la pena mencionarlo de nuevo. Finanzas, ya sean personales, ya sean para emprendedores, ya sean para pequeñas, micro, el tamaño que tú quieras. Finanzas es una responsabilidad. Y a veces no lo vemos de esa manera. Finanzas es una responsabilidad. Y una responsabilidad a veces te encanta, a veces no tanto, pero es una responsabilidad. ¿Me explico? Y además también es algo que quien quiere entrar al mundo de los negocios tiene que estar consciente de esto. Nosotros siempre nos jactamos de que les decimos a los emprendedores qué es ser emprendedor, qué es ser empresario. Bueno, aquí va de nuevo. O sea, si quieres tener tu propio negocio, si estás iniciando tu propio negocio, las finanzas de tu negocio son una responsabilidad. Y de esa manera también creo que sí, efectivamente, de verdad. Claro. Y con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, y las finanzas de tu negocio, tus finanzas, son una responsabilidad, y de esa manera también hay que verlo. O sea, ¿y por qué recalco la palabra? Porque así como una responsabilidad te digo, bueno, no sé, tengo una mascota, pero no me encanta tener que estar ahí recogiendo todo lo que la mascota hace. Bueno, pero es tu responsabilidad. Quizá no te encante, quizá puedas pagarle a alguien para que lo haga, pero es tu responsabilidad. Entonces, a mí me gusta mucho resaltar este punto, porque ahora que Yamili lo mencionó, dije, pues, es verdad. O sea, efectivamente puede no encantarme, puede no ser mi parte favorita de emprender, pero es mi responsabilidad las finanzas de mi negocio. Ahora que ya sabemos que Anel es fifí porque tiene nana para sus mascotas. Ay, no es cierto, no tengo nana para mis mascotas, no. No, yo. Y definitivamente tiene mucho que ver esta parte del manejo de las finanzas con nuestras creencias. Y ahí también les hago énfasis en que trabajemos mucho sobre la idea que tenemos del dinero. Todos hemos, y eso es algo que me han escuchado decir en diferentes ocasiones, todos tenemos una historia, todos hemos alimentado nuestra mente con aquello que escuchamos a lo largo de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que es cuando prácticamente se forja toda nuestra personalidad. Si durante ese tiempo tus ideas se empezaron a formular
con que el dinero es difícil que obtenerlo, que tienes que trabajar mucho, que tienes que esforzarte demasiado para tenerlo, ahí tenemos una tarea muy importante. Ya Muy empezamos mal. importante, porque de origen tenemos que corregir. Y la mayor y más grande tarea es tomar conciencia que esto es lo que creemos acerca del dinero y de verdad como empresarios marcan cómo vamos a tratar al dinero. De verdad, yo en todo este desarrollo que he tenido, de pronto a mis principios empresariales pensaba que tenía que trabajar mucho y ¿qué creen que hacía? Trabajaba mucho porque eso era lo que yo creía y que además que trabajaba mucho tenía que prepararme mucho porque era muy dura la vida empresarial. ¿Y qué creen que me pasaba? Sí. Mucho. Es que, claro. Hay que aprender mucho y realmente es una profecía que se autocumple. Si nosotros cambiamos nuestras formas de pensar, y esto de verdad requiere mucha atención, inclusive requiere un seguimiento a través, si se pueden apoyar de un terapeuta, acercarse a una mentoría, háganlo. Cuando nosotros logramos ver que de raíz esta situación nos está marcando, oye, míralo también, porque te aseguro que van a haber grandes cambios en tu vida cuando tomas conciencia que esto has estado pensando por lo largo de los 20 años atrás. Sí. Entonces, con esa misma responsabilidad, porque el dinero está presente y otra cosa es que nosotros tomemos conciencia que el dinero no es sinónimo de abundancia. El dinero es un medio para hacer ciertas cosas, más la abundancia es una cosa que es superior al dinero desde mi percepción personal, ¿no? Las finanzas sí son sumamente claves, es esencial que nosotros tomemos nuestras finanzas y sobre todo el dinero que forma parte de la vida financiera de todos se basa en creencias. Fíjate que ahora mientras estabas diciendo eso, Yamile, y recordaba dos cosas se me vinieron a la mente. La primera es, sí, tienes toda la razón. Crecimos escuchando a nuestros antepasados decir, échale ganas. O sea, a ver, güey, o sea, le echo muchas ganas, pero no está pasando nada. Es la neta, o sea, ajá, ya, ¿el más ganas de qué? O sea, mira qué entusiasmado estoy, mira cuántas ganas le echo. Pero nunca nos dijeron, y creo que nosotros que ya tenemos el conocimiento y que tenemos estos espacios y que tenemos estos lives donde podemos compartir nuestras experiencias, yo ya no te diría échale ganas. Yo te diría, sé creativo, sé más creativo y trabaja en tu creatividad, porque ahí está, de verdad, ahí están los recursos que necesitas. No, échale ganas. A lo mejor puedes estar escribiendo así con mucha fuerza y se marca la hoja y no te va a servir de nada. O puedes trabajar 23 horas sin parar y dormir una y no te va a servir de nada. Hasta que, cada vez que escuchen a alguien, y va a ser una impronta, ahí está. Cada vez que escuchen a alguien decir, échale ganas, ustedes se van a voltear y van a decir, no le voy a echar ganas, voy a ser más creativo. Así que ese es un tip que les regalé. Y el segundo, lo segundo que se me vino a la mente, ahora que casi al final de tu intervención anterior, les he comentado que estoy leyendo un libro que se llama Ultramind o Ultramente, sí, así de fumado está el título, y lo escribió el doctor José Silva. Para los que no sepan quién es José Silva y qué es Ultramind, por favor, échense ahí una búsqueda, porque vale muchísimo la pena. No les voy a hacer el spoiler y se van a volver locos. Si te gusta la lectura, este de verdad es un libro que tienes que comprar. Y bueno, hay una parte, hay un capítulo de este libro que habla precisamente de lo que decía Yamile. A ver, pues el dinero es fácil de conseguir, ¿sí? Dinero nunca ha sido un problema. Dinero siempre ha habido. No es un problema el dinero, no. Conseguirlo tampoco, porque tenemos habilidades para conseguirlo.
tenemos mucha creatividad algunos para conseguirlo, pero hazte la pregunta y pide esa abundancia. Y ahí es donde empiezo a aterrizar el tema de la abundancia. ¿Abundancia qué es? Es tener, y así lo dice el libro, este es un ejemplo, es tener 20 millones de dólares en una cuenta. No sabrías qué hacer con ese dinero. José, yo cuando leí eso, dije, José Silva, tú no sabes nada. Yo claro que sí sé qué hacer con ese. Tú estás loco, eres un viejo loco. O sea, yo dije, eres un viejo loco. Yo sí sabría qué hacer con. Y a lo mejor ustedes están pensando lo mismo, los que nos están viendo deben estar pensando exactamente lo mismo, diciendo, claro que sí, yo sí sé qué haría con 20 millones. Pero continúa diciendo, tú no sabrías qué hacer con 20 millones de dólares porque a lo mejor no es lo que necesitas. Ahora, pide. Cuando tú ya sepas cuánto vas a pedir, y aquí vamos otra vez a las finanzas, cuando tú ya sepas otra vez cuánto necesitas, pide esa cantidad y un poco más. Y ese poco más también utilízalo para hacer el bien. El dinero va a llegar a ti cuando sepas cómo distribuirlo. Esa es la verdadera abundancia. Porque Oye, tener José Miguel, asentados 20, dime. perdón que te interrumpa. De hecho, ahora que decías eso, incluso hay estadísticas que dicen que las personas que de la noche a la mañana se sacan la lotería y de verdad ganan Claro, millones de pesos, terminan en la millones de miseria. dólares, el 95% de las personas regresa a la misma situación económica en la que estaba O antes de peor. ganarse la lotería. O peor, exacto, así es. Sí, exacto. Y hablando de eso, hablando de las finanzas, es importante, de suma importancia, que finanzas no está nada más relacionado con el dinero, cómo generarlo y cómo ahorrar, está relacionado de manera directa con la abundancia. Y me regreso a ese ejemplo. Tú no sabrías qué hacer con 20 millones de dólares en tu cuenta. Pero si esos 20 millones de dólares en tu cuenta te van a servir para hacer el bien, para ayudar a más gente, a generar riqueza y abundancia, van a llegar esos y muchos más. Entonces, lees eso y después de que le dije viejo loco, y no estoy hablando del viejo loco que todos creen que sea, no, porque no, uy, qué feo, qué miedo. No es cierto, no es cierto. No, mi viejito santo. Dándole 5 pies al gato. No, viejito santo. No estoy hablando de ese viejo loco, estoy hablando del viejo loco que es José Silva. O sea, yo cuando lo leí, ¿no les pareció una locura lo que dijo José Silva? Pero ya que complementas ya que terminas el capítulo, entiendes muchas cosas y tiene toda la razón. El tema de la abundancia tiene una relación intrínseca con las finanzas. Oigan, los que nos estén viendo o vayan a ver este video posteriormente y quieran un curso de finanzas personales y mentalidad de abundancia, por favor, ponga ahí un comentario, ponga una manita. Yo sí me apunto definitivamente. Definitivamente porque es clave, ¿no? Como decían, no solo complementar la parte de la técnica, es decir, ya hablando, ahora sí que en términos financieros, contables, que aquí obviamente la experta es Yamili, sino también en la parte de la mentalidad de abundancia, que además casa perfectamente con lo que es el Zen, desarrollo de la parte humana, del ser humano y desarrollo de la parte del profesional. Entonces, de verdad, los que estén viendo este live o nos vayan a ver posteriormente y de verdad quieran que veamos un curso de finanzas personales y mentalidad de abundancia, que yo sí quiero, ahorita voy a poner yo en el yo también voy a en poner el chat. Yo también por voy a favor, poner ponga ahí, ponga una manita, ponga algo. Porque creo que es un tema que cuando está totalmente fuera de nuestro control, cuando está, ahora sí que pareciera que tiene vida propia, es un tema que hasta el sueño nos retira. Y es tan estresante. Claro, sí. Real. Es tan estresante que nuestro estado de humor cambia,
cuando recibimos esas cartas que nos recuerdan. Oye, ¿te acuerdas que esas cartas de desamor que algún día te conocí y que ahora ni siquiera me quieres hablar? Y mensajes. Y bueno, de verdad que son momentos que son horribles y que de verdad no Pero le tienen deseo que vivirlo. a nadie. ¿Qué pasó? Pero hay que vivirlo. No hay que vivir. La verdad es que no hay que vivirlo. No hay que llegar a eso. No. Y esto cambiaría mucho si tuviéramos esta educación financiera desde nuestra temprana edad. Claro, Yamili. O sea, yo siempre digo, si yo hubiera sabido esto, y no es pretexto, porque yo siempre fui responsable de lo que me pasaba, de lo que me pasó, de lo que me pasa hoy y de lo que me va a pasar mañana. Siempre voy a ser responsable de todo eso. Lo que estoy diciendo es que si yo hubiera sabido esto en aquellos momentos de mi vida, a lo mejor todavía tendría esas tarjetas de crédito porque las hubiera pagado. Pero, pero, y no estoy minimizando, no me estoy justificando porque es algo que además me choca. Estoy diciendo que si tenemos la oportunidad hoy de la gente que nos está viendo, la información ahí está a nuestro alcance. Solo tenemos que estirar la mano y tomarla. En años atrás no había esta facilidad, este acceso a la información, no era tan fácil. La verdad es que no era. Llegaba a escasas personas quizá, eran inversiones altísimas de dinero las que teníamos que hacer, que valen la pena, eso que ni qué. Pero hoy basta con conectarse un miércoles cualquiera y escuchar estos tips que puedes empezar a implementar desde hoy, y entonces empieza a cambiar tu vida, o evitas irte en ese camino oscuro y mejor te vas por el camino que ya plancharon otros, ¿no? Por el camino Pero de la sí luz. coincido contigo. Definitivo. Yamili, ¿y qué otras recomendaciones podrías dar para los emprendedores, para los que ya tienen un emprendimiento? Pues una de los ejercicios que comentaba al principio, que es esencial, el que nos sentemos a hacer esa lista de todos los ingresos que tenemos y de todos los gastos que tenemos. Y también que podamos, si en este momento, porque así está sucediendo, todo está en la misma canasta, y me refiero a tus cuestiones personales y a tus cuestiones empresariales, también sería un ejercicio muy bueno que separes cuáles son los gastos que están y los ingresos que derivan de tu negocio, cuáles son los gastos que generan tu negocio, y que tengas ese valor, bueno, así, para ver cuál es ese resultado, porque ese resultado de miedo es una guía para cada uno de nosotros de decir, oye, pues en teoría con esto debería de pagar todo lo que se está generando en mi casa, ¿no? Y oh sorpresa, que muchas veces la empresa está cargando con todos los gastos de la casa y la empresa malamente pensamos que no está generando dinero. Y nos equivocamos mucho. Oigan, yo me acabo de recordar el viernes pasado que Anel tuvo un live con Juanjo, súper interesante acerca de impuestos, impuestos para redes sociales y marketing digital, que es un tema, y plataformas digitales, perdón, que es un tema que muy pocos dominan. ¿A qué voy con ese tema? Aquí, y recordando un poco o hilando esto, lo que decía Yamili, de hacer ese estudio, ¿ok? Y como emprendedores, trayendo a colación lo del viernes pasado, ¿cuántos la gente que nos está viendo y la gente que nos va a ver puede estar pensando, oye, pues el viernes pasado sí, bien chido, el live estuvo padrísimo y la información buenísima, y este live buenísimo también, información chidísima, pero ya me están diciendo que necesito un asesor fiscal,
que necesito un asesor financiero, que a lo mejor voy a necesitar un contador, que probablemente voy a necesitar un abogado. Y espérate, por eso estoy haciendo la pausa, porque eso también nos puede dar miedo. Y lo digo tal cual. Amigos, o sea, los que nos están viendo, díganme que no. No, yo aquí abro la cartera y aquí tengo mi asesor financiero y aquí tengo mi asesor fiscal. Oigan, eso nos puede asustar. ¿Qué hacen en esos casos? ¿O qué hacemos en esos casos? ¿Qué han hecho ustedes? Digo, o en su experiencia o lo que han visto. Y sobre todo, creo que la pregunta va un poco más para Anel, porque pues en el caso tanto de Yamil como yo, de esta lista que hicimos, pues ya tenemos 3. Así que, o sea, entre nosotros dos hay asesores fiscales, financieros, contables. Ya lo hicimos. Tenemos los 4. No vale. Combo breaker. Ay, qué malo. No vale. Ay. Pero no, pero es una pregunta seria. Es una pregunta seria porque a lo mejor muchos de los que nos están viendo ahora y están escuchando esto dicen, o sea, ¿es neta? ¿Necesito un asesor financiero? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿No? Así es. De hecho, muchos emprendedores, o sea, que son únicamente ellos y que están ahora promoviendo y vendiendo su trabajo en redes sociales, entre sus amigos, que están iniciando un negocio, no sé, de ropa, comida, lo que sea. Y que además todavía están en ese punto de que están viendo si funciona el negocio, si pueden generar ventas suficientes como para que sea sustentable y ya sea su ingreso. Sí es difícil, sí da miedo, pero pensando en esa situación y siendo financieramente inteligente, ¿qué es lo que yo haría? En la medida de mis posibilidades, pero destinando una parte a pagar cierto tipo de asesoría. Esto tiene que ser siempre una inversión y creo que con eso están de acuerdo conmigo. Si yo tengo un negocio de alimentos y solo soy yo y mi hermana, o yo y mi mamá, o yo y mi papá que estamos en el negocio de alimentos, bueno, de esa utilidad que vamos destinando, poco a poco poder ir pagarle a un asesor, a un experto, y afortunadamente, así como encuentras un despacho contable, pues obviamente con muchos años de experiencia y que tiene una tarifa, así también puedes encontrar a un contador particular que también te puede llevar tu contabilidad. Así como puedes contratar una agencia grande, también puedes contratar a una persona que te lleve a las redes. Es válido, es completamente válido porque en la medida de nuestro crecimiento también es la medida de nuestras inversiones. Y esa es una inversión. Entonces, si hoy no me alcanza ahora sí que el dinero para pagarle a José Miguel y que me haga una planeación fiscal, bueno, ¿qué hago? ¿A quién puedo contratar para que me dé asesoría, para que me dé algunos tips? Y bueno, no me va a cobrar $30,000, pero me va a cobrar, no sé, 300 pesos y un desayuno. Oye, ¿no? O sea, no es mi culpa que esa sea mi tarifa por ser una planeación fiscal, pero bueno. No, mira, de hecho, precisamente, Anel, ese es un punto importante. O sea, ahora que te escuchaba hablar, dices, bueno, sí necesito un asesor financiero, sí necesito un asesor fiscal, un asesor contable, un abogado, que sepa además de contratos, porque en este punto, si eres un emprendedor y un empresario, en este punto de arranque no necesitas un penalista, porque no has metido la pata así muy grueso. Pero a lo mejor, y esperemos que en el futuro no lo necesites nunca, pero puede ser. Ahora, tú necesitas un abogado que sepa, obviamente, de fiscal, que sepa de impuestos y que sepa de planeaciones fiscales, que sepa de contratos, que sepa la ley laboral. Que lo voy a decir, pero lo voy a decir solo para nosotros 3. O sea, de aquí no va a salir. Nosotros, los fiscalistas, somos los neurocirujanos del derecho. Ahí está, lo dije. Ya está. Ya lo dije. Bueno, ni modo, ya lo dije. No, ¿a qué me refiero? Busquen, así como lo decía Anel, busquen a alguien a quien puedan pedirle, ¿sabes qué?
necesito 1 hora de tu tiempo como si fuera una consulta médica. ¿Cuánto me cobras por consulta? Así se empieza. Si todavía no puedes pagar una iguala mensual y tener a los Avengers trabajando para ti, si hoy no lo puedes hacer, quizá mañana sí, porque estás iniciando tu negocio, oye, págale 1 hora de su tiempo a Yamili, por ejemplo. ¿Sabes qué, Yamili? Necesito una asesoría financiera. ¿Cuánto me cuesta 1 hora de tu tiempo? ¿Cómo no? Mira, te voy a cobrar esto. Llega con tus preguntas. Yo cobro esto por hora. Y si tienes 20 preguntas, pues ya tú sabes, ¿no? O sea, mientras la gente siga aplaudiendo, gente sigue cantando. Y busca, porque sí es importante tener ese asesor financiero. La semana pasada, el viernes pasado, en el live que tuviste en él, de suma importancia, y lo decías tú y lo decía Juanjo, es de suma importancia tener un asesor financiero. Por supuesto que lo es. Y no nos damos el tiempo ni le damos la importancia a tener ese asesor financiero. Uh-huh. Y decimos, la ciudad venga, arre con la que va. Que es tan importante y de pronto lo hemos convertido en un tema tan tabú, porque así iniciamos la charla, que es tan importante como conocer a la perfección el producto que estamos promoviendo o el servicio. O sea, casi lo equiparo a esas dos, o comparo esas dos partes, ¿no? Tan importante que tú conozcas tu producto, que tú conozcas tu servicio, que tú lo perfecciones y de esa manera que tú puedas conocer tus finanzas, que tú las puedas llevar de una manera perfecta y que las vayas creciendo. ¿Cuántos negocios no hemos conocido? Y aquí de verdad hago esa comparación tan drástica, que con un perfecto producto, con algo que la gente demandaba y quería, se convirtió en una ruina por un mal manejo financiero. Entonces, claro. ¿Cómo puede ser? O sea, si les iba re bien, sí, pero tomaron decisiones equivocadas, financieramente hablando. Entonces, esa parte en la que de verdad le doy tanta importancia al manejo del dinero dentro de la empresa, a ese conocimiento de nuestras creencias, de la misma forma en la que conocemos y vamos perfeccionando nuestro producto. Y además las finanzas son tan nobles, creo que yo estoy enamorada de ellas, por supuesto, ustedes me pueden escuchar, que ese mismo conocimiento te lo llevas a tu casa, te lo llevas a tu propia vida personal, ¿no? Estas finanzas personales, no solamente en el negocio, sino que las vas extendiendo y se vuelven ahora sí que con un beneficio exponencial. No solamente ya estás beneficiando a tu negocio, sino que también lo haces en tu casa, con tu familia, claro, con tu ejemplo y claro, por supuesto, a todo lo que te rodea. Y además de eso, puedes impactar de manera positiva en la vida de muchas personas. Y no necesitas ser un experto financiero para hacer esto. En nuestra historia de vida tenemos un gran ejemplo, Anel y yo, de nuestro abuelo Carlos, que es el papá de mi mamá, que este señor, Dios mío, tenía un perfecto conocimiento de sus finanzas, una persona tan abundante y tan generosa que en vida nos compartió no solamente su amor, su cariño, sino que también el producto de su trabajo. Y es admirable cómo una persona que se va formando y que va desarrollando un negocio puede impactar en la vida de muchas personas. Sí, la neta sí, team finanzas, team planeación fiscal. Oigan, ya vamos finalizando el programa. La verdad es que este tema creo que a los tres nos encanta y podríamos hablar mucho más del tema, pero pues ya para ir cerrando el live del día de hoy, Yamili, 2 recomendaciones más que pudieras darnos para los emprendedores, para los empresarios y ya poder concluir con eso. Bueno, la primera
que voy a insistir mucho es que se sienten a hacer su lista de ingresos que genera mi negocio, gastos que genera mi negocio, y antes de ver el resultado, santígüense por favor, Jesús. pero véanlo con mucha claridad. El otro que tips que puedo dar. Que después de ver eso, échense 2 tequilas para que pasen susto. El segundo es que antes de contraer una deuda, analicen muy bien y que piensen y ante ese análisis al menos dejen pasar 7 días, porque en 7 días todas nuestras ideas se van asentando, sobre todo antes de contraer una deuda de cualquier tipo, tarjeta de crédito, alguna opción que te estén brindando a través del sistema financiero. Deja pasar 7 días desde la primera vez que recibiste la propuesta. Y la siguiente recomendación es que en la medida que puedan, si hoy, porque es una realidad eso que estamos comentando, de pronto la pandemia o esta situación sanitaria nos tomó y quizás algunos pagos los dejamos de hacer por ese desajuste económico, que tengan el propósito de liquidar una a una sus deudas. A veces tenemos una deuda de 500 pesos por aquí, una de 400 pesos por allá, una de 5,000 por acá, otra de 150 pesos por acá. Y decimos, sí, lo vamos pagando, ¿no? Lo pago una el lunes, pago una el jueves, pago una el 28, pago una el 2. Pero al final del día son cuántas veces tienes ese desgaste mental, emocional y físico de salir y decir, tengo que hacer este pago. Cuando pudieras ponerte, y eso se lo recomiendo mucho, hacer, ¿cuál es esa deuda que quiero? En este mes la quiero liquidar. Voy a hacer el esfuerzo. Y tengo una lista de 5 lugares a los que debo, entre bancos, tiendas departamentales. Hoy me pongo el firme propósito de que esta, la más pequeña, la voy a liquidar. De no volver a pecar. Sí, y miren, les voy a liberar tanta energía, y van a querer ir por la siguiente, y cuando se den cuenta, ya no les deben nada a nada. Salvo que sea Blockbuster, como ya no existe, si le deben a Blockbuster, pues ya no pasa nada. Esta ya murió, gracias a Dios, yo le debía a Blockbuster. Muy bien. José Miguel, ¿alguna recomendación final? No, nada más. Tenemos aquí una pregunta que llegó hace unos momentitos de Juanjo, precisamente, que dice que tiene una duda para su servidor y Yamile. Si vendo casas, ¿puedo ser RIF? Digo, que no va relacionado con el tema de finanzas, que es un tema en realidad de impuestos, pero vale la pena contestarlo. Si vendo casas, ¿puedo ser RIF o régimen de incorporación fiscal para nuestros amigos? Es para un cuate. Espero que sea real. Perdón que me ríe, es que de repente hay chistes esos chistes sofisticados que muy pocos se entienden. Pero bueno, si la pregunta es real, nos vamos a tardar mucho porque nos tendríamos que ir al concepto del régimen de incorporación fiscal, que no nos piden tener un título, que precisamente para estar en ese régimen, el requisito es no tener un título para poder ejercer eso, a través de lo cual generas ese ingreso. Entonces, vender casas hoy todavía no es una profesión reconocida. Sin embargo, a su vez, también existe el comisionista como régimen. Entonces, aquí creo que podría ser que para efectos del SAT, su cerebro va a hacer un choque así brutal, porque no van a saber qué hacer, mi querido Juanjo. Y no nosotros, sino que el SAT no va a saber qué hacer. Si me preguntas a mí, yo te diría que sí. Pero yo soy una persona muy, muy aventada, diría, sí se puede. Yo diría que sí, porque no necesitas una profesión para eso. Y puedes decir, me dedico a las ventas. Claro, no necesitas un título. Y puedes decir, yo me dedico a las ventas. Y resulta que entre tantas cosas de las que vendo, pues
dio la casualidad que estoy vendiendo casas, pero también vendo estos zapatos. Si quieres, te los puedo vender. Porque tenemos que ser creativos para poder hacer bien las cosas. Entonces, si me preguntas a mí, yo digo que sí. Pero va a ocasionar un choque tremendo con nuestros amigos del SAT. Esa es mi opinión. No sé tú, Yamili, ¿qué dices? Sí, coincido contigo que definitivamente el análisis del caso es lo más acertado en todo momento ante estas situaciones y que en muchas ocasiones también es la interpretación que pueda dar la autoridad, que esa la tenemos que tener en cuenta en todo momento. Espera, de todos modos podemos hablar de este tema porque se escucha bastante interesante y queremos saber quién es el amigo. Muy bien, pues yo creo que igual coinciden conmigo en que vamos a seguir hablando de finanzas en otra ocasión. De hecho, yo creo que también va a ser, así como el tema de liderazgo, creo que vamos a tener un producto, un curso, una oferta. Yo creo que también en el tema de finanzas vamos a sacar algo por ahí, porque es un tema súper valioso e importante para todos en general, porque va a ser no solo para finanzas, emprendedores y empresarios, también finanzas personales, que además te las llevas a la empresa, ¿no? Y pues yo creo que ya para finalizar, les agradezco a José Saludos Miguel, a todos. y a Mili, agradecemos a todos los que nos están viendo ahora en vivo, a los que nos van a ver después, cuando el video ya se quede en la página del Centro de Entrenamiento de Negocios. Por favor, si consideran, como siempre, que esta información es válida, es útil, le puede ayudar a alguien, compartan este live, etiquetan a esa persona, a ese emprendedor que necesite escuchar esto. Y acompáñenos la siguiente semana en el próximo live. Vamos a hablar un poquito más de temas de marketing. Y bueno, no sé si Yamil y José Miguel quieren comentar algo más ya para cerrar. Yo solo quiero saludar y agradecer. No, yo solo quiero agradecer a todos los que se conectaron hoy, que pues no pudimos saludarlos a todos, pero ustedes saben quiénes son nuestros fieles seguidores. Gracias, muchas gracias por haber estado ahí. Es todo lo que tengo que decir. Les esperamos que cada miércoles vamos a tener estas transmisiones con temas que son súper interesantes para nuestra actividad empresarial. Así es. Yes. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente miércoles en la siguiente transmisión del Centro de Entrenamiento en Negocios. Muchas gracias y que pasen una excelente noche. Chao. Bye.